Muy buenas con todos, que Dios me los bendiga grandemente. Muchísimas gracias realmente por estar aquí con nosotros en este programa muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Porque hoy estaremos tratando la tercera parte de la objetividad de Dios. Y la objetividad de Dios en su tercera parte. Así que muy bienvenidos. Y vamos a hablar acerca del profeta Elías, ¿no? Ese profeta Elías, ya vamos a disertar, vamos a compartir muchos valores, muchos principios que justamente se desprenden de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, porque Dios tiene mucho que enseñarnos en esta porción de la bendita palabra del Señor. Muy bien, vamos a orar, vamos a atender las peticiones de oración que nosotros tenemos en este momento, que nos han hecho llegar para justamente poder compartir esta bendita palabra del Señor. Oremos, por favor. Nuestro Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por todo lo bueno, por todo lo grande, precioso, hermoso y maravilloso que eres. Te damos honra, gloria, honor, alabanza y majestad porque eres tan bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, mira la vida de todas las personas por las cuales estamos orando. Las personas que nos han pedido sus peticiones de oración. Señor, declaramos la gloria, el poder, la autoridad. Que tú reprendas al enemigo, al adversario, Señor, contra toda hostilidad, contra toda situación, contra todo espíritu de lucha, violencia y fuerza, toda atadura, toda opresión del enemigo, que el poder y la autoridad de nuestro buen, grandioso Señor y Salvador sea obrando, sea sanando, sea haciendo milagros, sanidades, en tu amor, en tu poder, en esa gracia bendita, Señor, que solamente usted la puede hacer, Señor. Declaramos en este momento el mejor tiempo. Señor, nos refugiamos en tu palabra, en tus promesas para nutrirnos, para orar la palabra, para decir la palabra, para proclamar la palabra en favor de los más pobres y necesitados, en favor de los enfermos, en favor de aquellos que tanto necesitan de ti, que seas escuchando, Señor, sus oraciones y sus peticiones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Por favor, no se vaya, continúe con nosotros, que viene muchísimo más de Dios, del Señor y de su santa y bendita palabra. Y por favor también suscríbase a nuestra página con el objetivo, con el propósito de poder compartir y propagar la bendita palabra de Dios.
Ya estamos una vez más con ustedes para justamente compartir la bendita palabra de Dios, y para ello vamos a lectura aquí en Primera Reyes, el capítulo 19 y los versos del 1 al 8, que dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué maravillosa porción de la palabra de Dios, porque tiene muchas lecciones espirituales para hablarnos a nosotros. Permítanme, por favor, a modo de introducción, decir que Elías definitivamente era un profeta llamado por Dios, era un hombre con un compromiso profundo, un hombre muy enfocado, un hombre que había experimentado las respuestas de Dios. Fruto de ello, por ejemplo, encontramos en este mismo libro de Primera Reyes, ahí en el capítulo 18, los versos del 20 al 40, por ejemplo, todo ese episodio, ese eje y maneje, cuando Dios lo respalda y finalmente Elías sale vencedor frente a los profetas falsos de Baal, que aclamaron a sus dioses, se cortaron, brincaron, se arrodillaron, hicieron todo lo que ellos tenían que hacer. La Biblia lo describe claramente en esta porción que he citado, de 1 Reyes 18, del 20 al 40. ¿Y saben qué pasó? Absolutamente nada con los profetas falsos de Baal. Sin embargo, para el profeta Elías, él sabía que Dios lo iba a cubrir, que el Señor lo iba a respaldar. Y es por eso que encontramos aquí que finalmente, cuando le toca el turno a Elías, él manda a que cierta cantidad de agua sea tirado o sea puesto o echado en el altar, que él iba a poner los carneros, el sacrificio, para que descienda fuego de Dios y del cielo para expiar, para consumir con el fuego de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, la historia es conocida, donde finalmente Elías sale vencedor. Y pues los profetas falsos de Baal, gente mala, gente inicua, gente muy perversa, como posiblemente mucha gente que tenemos en el día de hoy. Sin embargo, Elías sale triunfante y vencedor por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, por esas piedades infinitas y perpetuas que justamente Dios nos da. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos días después, ya aquí mismo en Primera Reyes, pero ya del verso 41 al 46, donde encontramos que el profeta realmente no había agua. Y el profeta oró para que haya lluvia, y llovió. Y después oró para que ya la lluvia cese, y finalmente la lluvia cesó. La Biblia nos describe inclusive en el libro de Santiago, ya en el Nuevo Testamento, en referencia y en relación a Elías, y dice literalmente que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y hace la referencia justamente de la lluvia, porque dice que oró para que no lloviese y no llovió. Y otra vez oró para que llueva y nuevamente llovió. Como ustedes pueden notar, cuando alguien está sintonizado con Dios, alineado con esa lealtad profunda para con Dios, definitivamente Dios está guiando, Dios está dirigiendo, Dios está percibido, y las personas están muy sensibles a lo que Dios quiere.
Eso por un lado. Pero, ¿qué pasó con Elías? Nosotros hemos dicho en estas entregas acerca de la objetividad de Dios que no hay persona que no haya cometido error o pecado alguno a través de todas las líneas de la Biblia. No está en discusión si Elías era un buen o un gran profeta, porque en realidad lo era. No está en discusión si Elías tenía el apoyo o no el apoyo de Dios, porque en realidad lo tenía. No está en discusión si Elías pertenecía a alguna organización, porque no pertenecía más que solamente a la justicia divina, la justicia de Dios, y él era su respaldo, su cobertura, su apoyo, Yahvé o Jehová Dios de los ejércitos, como usted prefiera decirle. Tampoco está en discusión aquello. Pero la Biblia nos registra en esta porción que leímos al principio, donde en Primera de Reyes, capítulo 19, y ya hemos leído de los versos del 1 al 8, donde llega un momento en que lamentablemente Elías entra en una profunda depresión. ¡Wow! Los hombres de Dios no se deben deprimir, porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Bueno, sí se pueden deprimir. Sí se pueden deprimir, sí se pueden entristecer, sí les puede pasar muchas cosas, sí pueden fallar, sí se pueden equivocar. Cuando yo llegué al seminario, en la edad de los 18, casi 19 años, para prepararme para servirle de una mejor manera al Señor, teníamos unos conceptos que aún creíamos que hasta los himnos pues eran literalmente bajados del cielo y puestos aquí en la tierra y plasmados en un himnario. Estábamos muy equivocados. Y definitivamente son himnos hermosos y maravillosos, escritos por hombres y mujeres de Dios que predicaron, que enseñaron, que fueron misioneros, que sufrieron muchísimo y que muchos escribieron de acuerdo a sus experiencias y a sus tratos o a los tratos de Dios para con ellos. La Biblia nos dice aquí en 1 Reyes 19, los versos del 1 al 8 claramente, y cito concreta y específicamente el verso 4 en adelante, donde dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y dice la Biblia, no lo digo yo, no es mi criterio, no es lo que yo aprecio, es lo que dice textualmente en las Sagradas Escrituras, que Elías deseaba morirse, deseando morirse. ¿Cómo es posible? Si tan solamente unos pocos días atrás Elías fue muy triunfante, victorioso, Dios estaba con él, lo respaldó, era un hombre que tenía una voz fuerte, contundente, la presencia de Dios estaba allí a tal punto, a tal forma, a tal manera que llovió fuego del cielo y consumió el sacrificio que Elías, el profeta, solamente había quedado él nomás de profeta, ¿no? Y pues Dios lo respaldó completamente. Ahora desea morirse. Y no solamente eso, sino que dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¡Wow! O sea, se deprimió hasta tal punto el hombre que perdió la consistencia en ese momento de su naturaleza, de ese llamamiento profético, ¿no? Y pues miren ustedes lo que él decía, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y bueno, viene el ángel, le da de comer, etcétera, etcétera. Miren, pasan una serie de cosas y situaciones. Por eso Elías perdió su salvación, no se fue al cielo, Dios lo marginó, como mucha gente hoy en día hace. No, mis queridos amigos, eso no pasó, eso no ocurrió, eso no pasó. Algunos deben de tener alguna crisis existencial en este momento, pero no pasó. Algunos a lo mejor que con esa conducta, ¿cómo va a querer Elías deprimirse? Pero si no, pues ya Dios, no. Dios estaba con él. El Señor estaba sustentándolo, apoyándolo, ayudándolo. El Señor estaba con el profeta Elías en ese momento, muy a pesar de sus momentos duros, tristes, desatinados, desafinados, desalineados de la presencia de Dios. Dios no te va a juzgar por hechos y episodios. Dios nos ama tanto. Es algo que lo hemos estudiado profundamente, aún el término Jehová o Yahvé, como lo explican justamente los rabinos en el Antiguo Testamento, y esa manera
desde los niños, desde que nacen, cuando respiran y aun cuando la persona va a morir, como naturalmente, ¿verdad? Ese nombre Yahvé, ¿no? Clama a Dios. La gente de una u otra manera, bien dice la palabra que todo lo que respire alabe al Señor. Pero ¿qué pasó con estos hechos? ¿Qué pasó con estos actos que para muchos creyeron en algún momento de que ya fue el final de Elías, ¿verdad? Y ahí saldrán muchos a decir que no importa cómo tú comiences, lo importante es cómo tú termines, ¿no? Y tendrán muchas preguntas y cuestionamientos porque realmente su teología es una teología que tiene que ver con Dios anda con un mazo, donde te portes mal te doy y ahí te vas a quedar y nunca más te vas a levantar, ¿no es cierto? Así es, hay gente que hace hasta oraciones amañadas, medias arregladas, acomodadas. De Dios no debe de ser, de eso estoy completamente seguro. No sé cómo ni de quién, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú estudias como teología, como característica, como atributo de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, creo que mucha de nuestra teología nos quedamos pensando realmente de cómo Dios obra, cómo el Señor actúa y cómo Dios se mueve y se manifiesta de una manera tremenda y muy especial. La Biblia finalmente dice que Elías se levanta y días después, más adelante, ya en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y el verso 11, permíteme por favor leerlo, y dice así la bendita palabra de Dios aquí, y miren, Elías le pidió y Dios le concedió de que él no quería morirse, quería que Dios lo lleve al cielo. Y Dios, vemos aquí al Señor cumpliendo los deseos del profeta, y dice la escritura, Segunda Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Mis queridos amigos y hermanos, la teología y la gracia divina de Dios vuelve cuando encontramos que Dios nos comprende, nos ama, nos entiende, conoce nuestra situación y Él sabe, porque el Espíritu Santo lo escudriña a lo profundo aún de Dios, no se diga de nosotros, para saber y comprender cuánto amamos a Dios real, ciertamente, ¿no? Porque hay personas que posiblemente no amen a Dios, pero eso será cuestión de cada persona. Nosotros no tenemos ni por qué insultar, ni por qué echar lodo con ventilador, ni nada por el estilo. Que nos toca muchas veces enseñando, predicando, describir la situación, sí, porque textualmente estamos dando a conocer este mensaje, este expositivo, este mensaje textual también, donde se deja ver la gracia infinita de Dios para con el profeta Elías, que inclusive no le permite ver ni la muerte, sino que sencillamente lo levanta en estos carros de a caballo, carros de fuego, y lo lleva literalmente al cielo. ¿Qué podemos decir frente a toda esta situación? Primera cosa, Dios no piensa como nosotros. En segundo lugar, los criterios de Dios no son humanos, son divinos. Los pensamientos y cómo Dios analiza objetivamente la vida de cada persona es muy diferente, escúcheme bien, a como lo hace o lo hacemos nosotros los seres humanos. Las matemáticas de Dios son completamente diferentes. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y para nosotros un día es un día, nada más. Pero para Dios sus matemáticas y su manera de ver las cosas y su objetividad es completamente diferente. Que Dios nos ayude a nosotros a poder comprender claramente lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, lo que Dios trae para con nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine y nos ayude a ser esas personas siempre dispuestas para Él, preparados sí para toda buena obra,
con una clara disposición y poniendo nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos y nuestras capacidades en las benditas manos de nuestro Dios Todosuficiente. Por favor, comprendamos esto que hemos dicho, porque sin duda que abrirá nuestras mentes, nuestras vidas y nuestros corazones a una realidad conforme a la bendita y santa palabra de Dios y del Señor. Oremos. Padre nuestro, Padre bendito, oramos por las personas, por los hermanos, por cristianos, por personas que diciendo llamarse cristianos, muchas veces, Señor, se ofende, se hace daño, se miente, se tergiversan las cosas. Se hace mucho daño, Señor. Y oramos, mi Dios, para que el poder y la gracia de Dios sea cubriéndonos hoy, mañana y siempre. Y las más grandes y sobreabundantes bendiciones de Dios continúen y sean con nosotros en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras finanzas, en el ministerio, en todo, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, que nos acompañe siempre y acompáñese a las personas que están enfermas, que están delicadas, para que ellos puedan, Señor, oh Dios Todopoderoso, Señor bendito, volverse a ti en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por acompañarnos y quedarse hasta este tiempo para escuchar y ver la bendita palabra de Dios. Será hasta una próxima entrega. Por favor, no sin antes, les pedimos que tengan la bondad de suscribirse y nos ayuden a compartir la bendita palabra de Dios. Esa es la ayuda, ese es el apoyo que nosotros pedimos. No pedimos dinero, no hacemos aquello. Creemos que hay que compartir la palabra de Dios como mandamiento, porque así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga grandemente.